Bueno, ahí en la sala de chat les acabo de poner un enlace que dice enlace a proyecto final del curso. ¿Sí? Cuando ustedes le dan clic ahí, un momentico ya les voy a compartir pantalla hacia dónde los lleva ese enlace. Bueno, ese enlace los va a llevar a esta carpeta. La carpeta de la entrega final. Ah, un momentico que estoy en el laboratorio digital 1. A esta carpeta. ¿Listo? Esta carpeta tiene dos archivos. El primero es un archivo de Rhino que se llama Casa Amoblada, donde pues la idea es revisar todos los aspectos relacionados a cuando ustedes van a hacer un render en interiores. ¿Listo? La última clase que vimos teoría, bueno, pues que vimos, no teoría, sino digamos que hicimos una práctica más bien con el tema de renderizado, estuvimos analizando un archivo que de una casa para renderizar el exterior. Esto eso es un archivo de trabajo en clase del último corte. Y les decía en esa oportunidad que el archivo de la casa interior, del render interior, lo íbamos a dejar para como trabajo final del curso. Entonces, ese archivito que les estoy pasando allí es el archivo sobre el cual vamos a hacer la práctica de la clase de hoy y, por supuesto, pues allí ustedes van a continuar poniendo los materiales y generando los renders relacionados a la parte del interior de una casa. ¿Listo? Para que más o menos entiendan ustedes cómo se hace el tema de la iluminación interna y, bueno, algunos tipsitos relacionados precisamente con la variación en la iluminación como tal. Entonces, bueno, ahí ahorita voy a abrir ese archivo, ese enlace, perdón, el archivo que está ahí en 3D, que dice casa amoblada. Y adicionalmente en ese enlace también van a encontrar ustedes este archivo de acá de Word, que se llama entrega final laboratorio digital 2, que se los voy a mostrar a continuación. Bueno, la entrega va a estar programada para el 3 de mayo. ¿Qué 3 de mayo, hombre? Venga, que no me cambió la, la fecha acá. El 3 de junio. Perdón, 4 de junio. ...4 de junio de 2021. ¿Por qué ponerlo en el 4 de junio? Lo estoy colocando en el 4 de junio por la siguiente razón. Resulta que esta es la clase, o sea, la clase de hoy, estamos el 24 de mayo, entonces la siguiente clase es el 31. En teoría, esta semana, pues es como, digamos, la última semana de clases, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Las siguientes 2 semanas son puras semanas de entregas de parciales. Ustedes ya saben pues cómo es el tema en los semestres. Son 16 semanas de clase y 2 semanas que se dan para presentación de proyectos, parciales, bueno, en general todas las evaluaciones finales de las materias. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es, pues, en teoría, la entrega final debería estar programada para el 31 o para la siguiente semana, es decir, para el 7 de junio, pero con el ánimo de no alargar tanto el tema para que ustedes tengan, pues, digamos, entreguen en esta materia y ya queden libres para ustedes, para que ustedes puedan trabajar tranquilamente en otros proyectos de otras de sus materias. Entonces la idea es ponerla
en el transcurso de esa semana el viernes, ¿listo? El día viernes 4 de junio. Es decir, la siguiente semana sí, pero no sería entre 8 días, sino sería entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. ¿Listo? El 4 de junio. Y que el 31 nos podamos conectar a resolver inquietudes sobre esa entrega, o sea, preguntas específicas que ustedes tengan sobre ese proyecto. Pero realmente no es que creo que vayan a haber preguntas como tal del proyecto, porque pues es como practicar lo que hemos venido haciendo en las últimas clases. Sin embargo, pues si alguno de pronto llegara a tener algún problema con la aplicación de renderizado o requiere ayuda, por ejemplo, con el tema de iluminación o algún material o de configuración de cámara, o, bueno, diferentes cosas, pues podamos resolver esas inquietudes el 31. Entonces, quiere decir que la próxima clase solamente va a ser de asesorías. Entonces, yo me voy a conectar a las personas que tengan preguntas para resolver sobre el proyecto. Entonces se conectan, las resolvemos aquí en vivo. Yo les digo cómo las pueden cómo pueden ir organizando, digamos, sus archivos y bueno, toda la configuración de los materiales, la iluminación, etcétera. Y quedaría entonces listo para el archivo para entregar el viernes. En este caso lo que me van a entregar no es el archivo como tal, sino que me van a entregar unos renders. Ya les voy a decir cuántos son. Entonces les voy a leer aquí las pautas del proyecto. Entonces pilas que es, la fecha de entrega es el viernes, voy a ponerla acá, viernes 4 de junio. Y obviamente la vamos a hacer a través de la carpeta donde tradicionalmente hemos venido haciendo las entregas. Entonces, bueno, dice acá. Objetivos del proyecto, comunicar aspectos relevantes de un proyecto de diseño, en este caso, un proyecto de arquitectura. Listo. Comunicar aspectos relevantes de un proyecto de arquitectura empleando métodos de representación de objetos virtuales por medio de renders realistas. Desarrollar ejercicios de diseños que utilicen software CAD para la creación, simulación y representación de materiales e ideas. Aplicar métodos efectivos de mapeado tridimensional de texturas para la generación de renders que permitan evaluar aspectos visuales de los proyectos. Mejorar las competencias en la visualización y materialización de ideas o proyectos a través de software de modelado 3D. Requerimientos de la entrega. En la escena 3D casa amoblada.3dm, que es la que les acabo de colocar allí en la sala de chat, el enlace pues a descargar ese archivo. Aplique los materiales e iluminación y genere 2 renders de cada espacio. Es decir, van a generar 2 renders del baño, 2 renders de la cocina, 2 renders de la sala comedor, 2 renders de la habitación principal y 2 renders de la habitación secundaria. Como son 5 espacios, entonces en total me deben entregar 10 imágenes, ¿sí? 10 renders que tengan el tamaño 1280 por 720 en formato JPG. ¿Eso cómo lo configuran ustedes? Ya les voy a decir. Vamos a ir respondiendo aquí de una vez inquietudes. Entonces voy a importar el archivo de la casa amoblada. ¿Sí? Voy a quitar las cámaras y aquí le digo listo, importar. Listo, una vez importado el archivo, ¿sí? El archivo es la casita esta que modelamos, la cual le modelamos los espacios como en el primer corte, ¿sí? En los primeros proyectos que hicimos en el primer corte. Entonces, voy a configurar aquí donde dice render, menú render, opción render. Configuro la salida como un formato JPG, calidad 100, y le van a dar en la resolución 1280 por 720. Aquí en los presets tienen también esa medida. ¿Listo?
Esa es una medida que no es un render ni muy grande ni muy pequeño, es un render pues como de tamaño mediano que les va a permitir a ustedes renderizar de una manera rápida y estandarizar, digamos, el tamaño de los renders como tal. ¿Listo? Entonces, esta es el tema. Y acá donde dice print size, pues le van a colocar en la resolución, aquí donde dice DPI, le van a colocar 96. Ya, porque lo que queremos es una resolución para renders que van a ser presentados por pantalla, ¿sí? O que van a ser mostrados a través de una pantalla. Entonces, bueno, 96, para eso le bajamos la resolución allí. No deberían aquí, obviamente, influir estos detalles en un render demorado, ¿listo? Por lo general, un render a 96 y con este tamaño no debería ser un render pues muy grande ni con mucha resolución, por lo que no se va a demorar el tema. Entonces, listo, ahí está configurado y por supuesto pues la salida, le cambian acá el nombre a la salida. Y supongamos ahí en el escritorio. Bien. Entonces, bueno, aquí ya terminamos esta parte. Bien. Entonces, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Entonces, como los renders son interiores, si renders del interior de una casa, entonces vamos a ver, bueno, les voy a leer primero los criterios de evaluación y después les voy a mostrar cómo se hace la iluminación interior para el render de una casa o de un espacio, pues, de un proyecto. Entonces dice, bueno, criterios de evaluación a tener en cuenta en el proyecto. El uso de diferentes mapas y el uso de diferentes mapas y creación de diferentes materiales, es decir, el realismo, o sea, entre la escena más real pues va a tener un 30%. El correcto mapeado de las texturas del mobiliario, puertas, ventanas, cortinas, alfombras, cuadros, electrodomésticos y en general objetos de ambientación de los espacios con su respectiva aplicación de materiales y texturas orientados a render un 20%. Esto tiene que ver con el tema que nosotros vimos del ejercicio ese del zapato, donde les expliqué todos los modelos de mapeados, ¿sí? Que hay modelos de mapeados cilíndrico, cúbico, pues a través de un cubo, plano, o el V-map, que lo vimos con la lengua del zapato cuando estuvimos ubicando las costuritas y todos los demás detalles. Bueno, la ubicación de la cámara y la aplicación de conceptos como los focos selectivos para dar la profundidad de campo y los tipos de perspectivas de acuerdo al tamaño del lente en la vista. Esto se los voy a explicar. Bueno, aunque ya nosotros habíamos visto el concepto de profundidad de campo, de todas maneras vamos a recordar ese concepto y lo segundo que vamos a hacer es ver lo relacionado a los lentes de la cámara, a cómo poder cambiar los lentes de las cámaras, sobre todo cuando son estos renders en interiores, donde a veces la cámara no alcanza a capturar toda la escena. Entonces, cómo volver esos lentes gran angulares para poder ver más detalles de la escena como tal. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Y finalmente, correcto uso de la iluminación global y la iluminación de apoyo, un 20%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la práctica que nosotros hicimos la vez pasada, los renders en exteriores solamente van a utilizar la iluminación global. En este caso, la iluminación global está dada por dos aspectos que nosotros revisamos la semana pasada. El primer aspecto es cuando estamos utilizando un entorno HDRI, esa es la iluminación global, es decir, cómo está actuando ese mapa de fondo en la iluminación y los reflejos del entorno. ¿Listo? Esa sería como la iluminación global. Y también vimos el concepto de la iluminación por la simulación del sol en un determinado punto, en unas coordenadas, que también vimos la semana antepasada, cuando estábamos hablando de cómo ubicar el sol a unas determinadas horas, en unas determinadas coordenadas en el mundo, por ejemplo, para hacer el tema de los estudios de soles, que esto también se
ubicaba en esta parte de acá del medio ambiente, ¿sí? Particularmente en estas áreas de acá. Entonces, básicamente, eso también es como el tema de la iluminación global. Esta iluminación global, ¿para qué nos va a servir en la iluminación interior? Porque esta es la que va a proyectar la luz hacia la parte interna de la casa. Y luego vamos a tener que desde el interior apoyar con luz, por ejemplo, con las fuentes de luz que definamos, digamos, dentro del mismo modelado 3D. Por ejemplo, las lámparas, las luces de los techos. Si tengo, por ejemplo, digamos, la pantalla de un televisor encendida, bueno, como ese tipo de elementos nos van a ayudar a generar pues toda la iluminación interior. Bien. Entonces, bueno, les voy a mostrar en qué consiste este archivo. Este archivo, pues, básicamente es una casa amoblada. Aquí no está distribuida por capas. Esto lo dejo a consideración de ustedes si quieren como distribuir las capas, pues, o hacer diferentes elementos. Lo abren previamente en Rhino. En Rhino cuadran, pues, todo por capas para ir aplicándolas. Y después simplemente lo traen acá y obviamente el programa les respeta las capas como tal. Yo les voy a mostrar. Este es el mismo apartamentico pues que teníamos en el primer corte del semestre, donde lo construimos con las paredes y básicamente le colocamos el mobiliario a cada uno de los espacios de acuerdo a lo que cada uno de ustedes entregó. Esta es una versión que había hecho yo, donde básicamente le coloqué aquí algunos muebles. De pronto aquí lo que faltan son como ubicar cuadritos y de pronto tapetes si le quieren ubicar y todo eso, pero en general digamos que así está bien. Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer es, por ejemplo, ubicarme en el espacio, ¿sí? Entonces, digamos que me quiero ubicar, como voy a basar aquí en esta parte de acá de la sala comedor. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá, ¿sí? Aquí hay un tapetico en el piso, entonces le digo clic derecho, centrar y fijar selección. Pues me voy hasta allá. Miren que aquí si yo giro, si volteo, voy a encontrar obviamente que el foco de la cámara está orientado hacia esta parte de acá. Bueno, algo que es bastante útil y que lo mostré en la clase pasada es poder tomar este objeto, ¿sí? Recuerden que nosotros decíamos que como que el protocolo a seguir para generar los renders primero consistía en utilizar un material que fuera un gris muy clarito para saber cómo iba a interactuar la iluminación y las sombras con ese material, ¿sí? Y después cuadrada la iluminación, entonces ya lo que hago es empezar a aplicar pues como las texturas que van a quedar. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a generar un material nuevo, ¿sí? Que voy a aplicar a este. Por ejemplo, puedo coger este material. Y aquí donde dice capa difusa, entonces le voy a colocar el grisecito, un grisecito ahí clarito. Y lo siguiente es que le voy a decir que ese sea un material difuso. Sí, esas son las características, digamos, del material que estoy buscando. Básicamente, un material que me permita ver cómo está la iluminación y las sombras, tal y como se ve acá. Por supuesto, miren que lo demás tiene el material de color negro, entonces aquí le voy a poner el material 1, ¿sí? O material base. Entonces, luego a toda la escena voy a coger ese material y se lo voy a aplicar, ¿sí? A toda la escena para que me quede así. Listo. Entonces aquí puedo ver obviamente por dónde está ingresando la luz. En este caso es porque no tengo el techo. Recuerden que el techo yo lo tengo por aquí escondido, ¿sí? El techo de este planito que hay acá. Entonces lo tengo escondido y precisamente ahí está entrando la luz de manera vertical directamente. Entonces
Aquí tengo varias situaciones. La primera, listo, ya apliqué el material base que me va a permitir generar eso. Inicialmente voy a empezar a trabajar con iluminación básica. Recuerden que esto en la medida en que lo voy alejando del primero, del performance mode, va tomando, digamos, una mayor calidad en el renderizado de la iluminación y las sombras, pero digamos para cuadrar inicialmente la iluminación puedo utilizar este modo básico para desplazarme primero y después cuando ya tenga la iluminación bien generadita, entonces lo que voy haciendo es subirle a la calidad cuando ya esté utilizando los materiales pues y todo lo demás. Entonces listo. Digamos que aquí tengo esto. El segundo problema que se me está generando, bueno, mire que aquí la iluminación es básica y ustedes ven la sombra así como con parches, como granulada. Eso es por la calidad, obviamente, del preset de la iluminación. Lo segundo, que tengo un problema acá, es que mire que la cámara actualmente, si yo genero un cambio, en la visualización, por ejemplo, estoy visualizando esta partecita de acá, pues miren que el tamaño de la cámara, es decir, lo que está capturando el render en este momento, no es muy amplio. Sí, ahí estoy viendo solamente el detalle, digamos, de una parte de aquí de la mesa, el comedor, y esta parte de acá, el sofá, la cortina de allá o la persiana del fondo, este mueble que está aquí, bueno, ciertas cosas, pero yo necesito cambiar el tamaño del lente para poder abrir el espacio. Entonces, en ese sentido, las herramientas de renderizado, las cámaras que están interpretando las herramientas de renderizado, básicamente son un modelo, digamos, que está generado por un algoritmo y eso hace que me permita cambiar a mí el lente de la cámara por el que yo quiera, simulando obviamente un lente físico, es decir, un lente real, un lente de una cámara real. Actualmente la perspectiva está dada pues por el tamaño del lente. En este caso, si yo veo aquí en esta área de acá, ustedes ven que hay una ventanita que dice perspectiva y ahí por defecto viene con un lente de 50 milímetros. Un lente de 50 milímetros es como la semejanza a lo que el ojo humano puede ver, ¿sí? Como a la apertura que uno puede ver en términos del encuadre pues, de una escena completa. Y este lente, pues si uno lo pone más grande, por ejemplo de 200, pues miren que va a ser mucho más cerrado todavía. ¿Sí? Este sería como una especie de lente cóncavo. En este caso lo que necesito no es un lente cóncavo, sino un lente convexo, que es lo que comúnmente se conoce como los lentes ojo de pescado. Entonces, en este caso, si yo le digo, por ejemplo, 50, mire que allí está en la visualización, pues como el ojo humano. Pero si yo reduzco este lente, estoy generando un lente convexo, por ejemplo, mire, 30 milímetros, mire que ahí entro a ver un poco más del espacio, ¿sí? E inclusive, si lo sigo bajando, por ejemplo, si lo bajo a 20, mire que ahí él me permite ver mucho más amplio ese espacio. Sí, dependiendo aquí, obviamente, cómo me ubique. Por ejemplo, si me ubico en esta parte de acá, miren la diferencia, por ejemplo, en esta parte. Aquí puedo ver el televisor, puedo ver casi que completa la silla, pues aquí del comedor. Voy a ubicar como por este ladito de acá para ver un poquitico más la parte del comedor. Entonces, mírelo allí. Ahí está en 20. Si yo lo devuelvo otra vez a 50, mire que voy a empezar a ver, ¿sí? Solamente, digamos, esta esquina de aquí, ¿sí? Como la pared de afuera. Entonces se sale completamente. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a poner en 20. Mire que aquí en 20 se ubica un lente gran angular y ese lente me va a poder ver, me va a poder permitir ver, digamos, más amplia la escena. Entonces, cuando ustedes van a hacer renders en interiores, asegúrense
de que si quieren abrir un poco más el espacio visual de la cámara, pues cierren el lente, ¿sí? Pónganlo más pequeñito. Entonces conviertan el lente en un lente de gran angular y eso les va a permitir ver esta parte. Eso también, por supuesto, lo puedo cambiar desde aquí desde las opciones de la cámara. ¿Sí? Mire que aquí tengo la distancia en centímetros, que es la rotación, ¿sí? De la ubicación donde está la cámara, pues en términos de rotación, y la inclinación, ¿sí? Qué tan arriba o qué tan abajo estoy. Y bueno, tengo esta opción del twist, que es simplemente para modificar el ángulo en el que está. En este caso, sí no lo voy a mover, lo voy a dejar en 0 para que sea allí. Listo, por acá tengo entonces los diferentes tipos de lentes. En este caso estoy en un lente de perspectiva cuya perspectiva es de 20 milímetros o está dada por una perspectiva de 20 milímetros. Y a su vez, digamos, esto es lo que me está permitiendo la distancia focal. ¿Para qué la distancia focal? Para poder activar lo que hablábamos del foco selectivo, que es esta parte que se llama Deep of Field, ¿sí? De la profundidad de campo. Entonces ahorita vamos a ver este concepto. Primero vamos a cuadrar la iluminación aquí y ya después cuadramos todo esto. Entonces, bueno, ya inicialmente lo que hice fue cuadrar la cámara, cuadrar el material específico pues para que me dé las sombras y las iluminaciones. Y ahora lo que voy a hacer es cuadrar la iluminación. Entonces, en este caso, mire que si yo cierro aquí, y si yo le digo que aparezca, automáticamente todo se coloca en un color negro. Entonces, ¿por qué se coloca en un color negro? Pues porque obviamente acabé de poner el techo y la única entrada de luz que tengo en este caso sería la ventana y miren que aquí está, bueno, él va cargando ahí de a poquitos, pero va generando esto. Entonces, ahí hay varias formas de uno poder, digamos, identificar o poner la cámara, perdón, la cámara no, la escena a que sea iluminada. Entonces, mire lo que voy a hacer. En la cámara, porque esta cámara la va a necesitar mover, voy a agregar una. ¿Sí? Entonces, a esta le voy a poner render sala comedor. Sí, va a ser el render sala comedor y lo que va a hacer es bloquearla. Bien. Crear una cámara adicional lo que me va a permitir es que si yo me paso después a la cámara libre y por ejemplo salgo de la cámara, digamos, la modifico acá para ubicar luces, lo que yo quiera. Yo quiero volver otra vez a la visualización en la que estaba, entonces simplemente le doy clic aquí y él vuelve otra vez allí. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesitamos. Yo ya tengo la cámara fija allí del primer render o del primer espacio que quiero sacar y luego lo que voy a hacer es con esta cámara libre empezar a cuadrar el tema de la iluminación y todos los detalles acá. Entonces, bueno, lo que voy a hacer son dos cosas. La primera, ubicar puntos de iluminación, o mejor dicho, cuadrar la iluminación global. Entonces, esa iluminación global puede estar dada por dos cosas, como les decía ahorita. Por ejemplo, en el medio ambiente, si yo quiero cuadrar una iluminación como por ejemplo de una parte exterior, digamos que quiero esta de acá, entonces le doy doble clic. ¿Sí? Mire que el sol está en este lado, en este caso voy a colocar el sol de este lado, entonces me voy a ir a medio ambiente y lo que voy a hacer es que le voy a decir transformar y lo voy a rotar para que la luz quede de este lado. De hecho, vamos a ponerlo ahí para que quede como por esta parte de acá. Y en esta parte de la cámara, entonces nuevamente me voy acá y bueno, miren, ustedes ya ven que esto trae ciertas ventajas. El hecho de que haya una imagen de fondo me va a permitir que en las ventanas pues se vea también el entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire que si yo me volteo hacia este lado de acá,
mirando hacia la ventana pues de la cocina como tal, mire que ahí también estoy viendo el entorno. ¿Listo? Y ahí está entrando la iluminación pues y todo el rollo. Entonces voy a volver otra vez aquí y en el medio ambiente, pues entonces lo que voy a hacer es, mire, si yo por ejemplo puedo cambiar diferentes aspectos, digamos, voy a añadirle brillo a esta escena, obviamente esto hace que si es más brillante el entorno, pues va a entrar, digamos, mucha más iluminación. Lo voy a poner, por ejemplo, en 3, qué sé yo. Entonces mire que aquí hace que ingrese más la iluminación. ¿Por qué? Porque los puntos que se están dando como iluminación, pues están haciendo que entre la luz. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, esta iluminación global me va a dar la luz cálida o la luz pues fría, dependiendo obviamente cómo sea el entorno que va a utilizar la escena. Y me va a dar también los reflejos. Perdón, los reflejos no, el entorno. Y lo que tengo yo aquí en la parte de afuera. Pero con esta iluminación no basta completamente, ¿sí? ¿Por qué no basta completamente? Pues porque voy a tener que utilizar una iluminación adicional para poder que este espacio de aquí adentro se vea más iluminado. Entonces, en ese sentido, ¿qué voy a hacer? Mire, el truco está aquí. Para esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, y en esta parte de aquí me voy a apoyar, digamos, en el Rhino. Entonces, perdón, abro esta escena aquí en Rhino. Profe, una pregunta. Dime. ¿Será que tú puedes hacerme el favor de volverme a compartir el link para subir las entregas, por favor? Vale, ya te lo paso. La OneDrive. Listo, voy a abrir la escena en Rhino por la siguiente razón. Resulta que esta misma escena, pues obviamente es la que tengo allá en Keyshot abierta, pero de aquí requiero algunos detalles. Entonces, ¿cuáles son esos detalles? Lo que voy a hacer es crear unas áreas que me van a servir como áreas de iluminación o la representación pues de áreas de iluminación. Entonces, en este caso, mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar plano, en este caso un plano rectangular, y vamos a ponerlo desde aquí hasta acá. O sea, un plano rectangular como en las ventanas. Permítame un momentico. Vamos a hacer lo siguiente. Eso, para que quede así más fácil. Entonces voy a colocar un plano aquí, en esta ventana. ¿Sí? Estamos hablando que, bueno, hay que ver el plano pues en esta ventanita de acá. Voy a colocar otro plano en la otra ventana. En la ventana de la cocina, otro plano en la ventana de atrás. Sí, mire, plano, plano. Bueno, este lo voy a poner del lado de afuera. Aquí, y este mismo, pues lo voy a copiar porque este tenía la misma medida que este. Ah, bueno, y por aquí, en esta ventanita chiquita, otro plano. Listo, ahí. Entonces, mire, estos planos que ustedes van a ver que acabé de hacer, los voy a poner en una capa aparte que se llame luz. Y un detalle aquí es que como yo quiero hacer que, por ejemplo, en la escena cuando esté tomando la vista de aquí, un momentico, yo quito este. Ah, ok, es que ahí ya. Ah, bueno,
Sí, un detalle aquí importante que me acabo que acabo de caer en cuenta. Ese archivo que ustedes ven ahí, si ustedes, por ejemplo, quieren cambiarle el color a las paredes, deben asegurarse de que desde Rhino, eso lo pueden hacer también en Keyshot, pero en Keyshot es un poquito más complicado, ¿listo? Bueno, no más complicado, sino más tedioso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que deben hacer desde Rhino es que si quieren cambiarle el color a las paredes, o sea, que esta pared sea de un color diferente a esta, que esta de acá sea diferente a esta, así sucesivamente, deben ser superficies separadas de los muros en este caso. Entonces, ¿cómo separan simplemente las superficies? Pues si quieren separar, por ejemplo, esta pared de acá, entonces se le dan clic derecho aquí, extraen la superficie y la pasan así. ¿Listo? Entonces esta será un color, otro color y otro color. Bien. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de las luces, lo que yo quiero hacer es que si, por ejemplo, voy a generar un render desde esta visualización que tengo aquí, yo quiero que a través de la ventana entre, por ejemplo, la luz, como se puede ver. Vamos a buscar una imagen de referencia, por ejemplo. Como por ejemplo lo que se ve aquí. ¿Sí? Que está entrando la luz como si fuera la luz del sol y se está proyectando sobre el piso. ¿Sí? Para hacer este tipo de efecto que hay acá, o incluso como este tipo de efecto acá que ustedes ven que la parte del techo tiene como esa entrada de iluminación y viene aquí y se proyecta sobre los objetos, sobre las diferentes cosas, etc. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a hacer con los planos que hay acá. Entonces, para eso tengo que ubicar los planos. Un momentico, vuelvo otra vez y eso, dejémoslo así. Entonces, estos dos planos de acá voy a ponerlos en la dirección en la que quiero que proyecte el sol. Para este caso, digamos que si yo tengo los planos ubicados así, la luz que voy a generar allí es una luz que va a provenir desde esta área. O sea, esto es como si fuera un área de luz y va a iluminar en esta dirección, ¿sí? Perpendicular a cómo está ubicado el plano. Lo que quiere decir que si yo tomo esto acá y los pongo, por ejemplo, así, va a generar la proyección de la iluminación por aquí, ¿sí? Porque esto va a iluminar en este sentido. Entonces, en este caso, si lo acuesto un poquitico, digamos por acá, es como si el sol estuviera entrando por la ventana y me estuviera proyectando la figura aquí en este caso de las cortinas en el piso. Entonces solamente va a mover estas dos, las demás no, porque pues sería ilógico que si yo tomo un render donde la luz esté entrando acá, pues aquí también de este lado vaya a entrar, no sería lógico, ¿no? Se supone que la iluminación viene así y la proyección de esta sombra iría hacia afuera. Entonces, estas otras sí las voy a dejar en ese sentido. ¿Listo? De hecho, estas dos de acá les voy a dar una intensidad diferente a las otras que están por acá. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlas de objeto, cambiarlas de capa, perdón. Entonces, bueno, con las luces en este sentido, entonces lo que voy a hacer es seleccionarlas, archivo, exportar selección y le voy a decir acá luces exteriores. Bien, le digo, lo guardo como Rhino, exportar, bien, y ahí queda. Entonces ahí tengo el archivo. En este de luces exteriores, entonces lo que voy a hacer es importarlo aquí. Entonces le digo archivo, importar. Tengo acá luces exteriores, lo abro. Listo, quito las cámaras, no importa pues que el tema de las cámaras y le digo importar. Entonces mire que ahí él ubica esto. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Si ustedes ven, bueno, no solamente me puso esta, sino que adicionalmente también esta de aquí y esta de acá. Sí, está bien. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí con las luces? Entonces, mire, aquí me salió luces exteriores. Las luces moraditas y la luz, estas dos de acá.
Entonces, a todas lo que voy a hacer es que les voy a aplicar un material. En este caso voy a empezar primero con estas dos. Pero para aplicarles el material, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir esta parte de acá. Venga, de hecho yo le voy a cambiar aquí. Listo. Ahí el nombre. Y doble clic para pasar aquí al material. Entonces este material lo voy a poner de color blanco. ¿Sí? Voy a ponerlo de color blanco y aquí donde dice plástico, el tipo de material, le voy a decir que sea un área de luz. Bien, entonces mire, automáticamente él pone esto como si fuera un área de luz, es decir, como si fuera un elemento que está iluminando. Vamos a pasar a la cámara interna, a la cámara de adentro para que ustedes vean cómo está el tema. Listo, mire que ahí se alcanza a ver el plano. Y aquí está en lumens. Si por ejemplo está en 1000, si yo le aumento, pues obviamente esto va a generar mucha más iluminación. De aquí lo voy a cambiar, perdón un momentico, lo voy a dejar en 1000 como estaba. Y de aquí de lumens lo voy a cambiar a vatios o a luxes. ¿Listo? En este caso lo voy a poner en vatios. Entonces mire lo que sucede. Es como si esto fuera una iluminación o una entrada de iluminación de 1000 vatios. Entonces, por supuesto, eso es mucho. Entonces lo voy a bajar, por ejemplo, por ahí en 100 o de pronto vamos a ponerle 300 a ver qué tal. Listo, por ahí de pronto ahí quedó muy iluminado. Ponerlo en 200. Ahí, listo. Entonces aquí tengo un detalle y es que, listo, ya aquí la cámara está ubicada en un punto que me está permitiendo ver esa entrada de luz. Por supuesto, si yo le mejoro aquí, digamos, en iluminación interior, mire que automáticamente los rebotes de iluminación empiezan a aparecer y se va a ver la escena mucho más iluminada, ¿no? Porque esto es la mejora de la iluminación. Mire que aquí estoy viendo los detalles, pues aquí todavía no se han terminado de renderizar por la GPU de la tarjeta de video. Sin embargo, aquí estoy viendo los detalles de la proyección de esta luz que está haciendo sobre el piso y sobre el mueble. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que quiero. Entonces, bueno, por lo pronto lo voy a dejar ahí en básico y vamos a mover otras opciones que si yo saco el render, por ejemplo, desde este lado, voy a tener un problema y es que me va a quedar este cuadro blanco aquí. Entonces, mire que aquí donde dice avanzado, voy a poder cambiar los diferentes, diferentes aspectos o propiedades en consideración con este plano de acá. Por ejemplo, yo le puedo decir que que deje de ser visible a la cámara. Entonces, si yo le doy clic aquí, va a seguir iluminando. ¿Sí? Van a ver ustedes que la iluminación aquí no va a cambiar, pero aquí automáticamente esto va a quedar transparente. ¿Ya? Entonces, este chulito de aquí me permite que sea transparente a la cámara y que se vea como si estuviera entrando luz solar y generando el ambiente. Entonces, eso es lo que necesito acá. Sí, aquí tengo también aplicar solamente al frente, a la parte frontal de la geometría, a la parte de atrás de la geometría, que sea visible en las reflexiones o no, que sea visible en las sombras o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, dependiendo de lo que ustedes necesiten, allí lo pueden cuadrar. Por supuesto, esto mismo está haciendo en el otro cuarto, en la otra parte de allá, para generar la iluminación de esta manera. Bien. Y tengan en cuenta también el color de la iluminación, teniendo en cuenta que el color de la iluminación puede ser de acuerdo a la temperatura. Si es cálido, si es una escena cálida, pues una escena fría. Por ejemplo, ya eso lo habíamos mencionado en la clase pasada. Cuando ustedes quieren hacer una escena que sea por la mañana, digamos un render como si fuera tomado a las 6 de la mañana, entonces estamos hablando de una escena fría. Entonces mire que automáticamente cambia la temperatura de la iluminación.
Ah, pero es que es un render tomándolo por ahí a las 4 o 5 de la tarde, bueno, a las 5:50 de la tarde, es decir, cuando está ocultando el sol. Entonces lo pueden cambiar por aquí, donde es más cálido. A las 12 del día, pues obviamente sería aquí central. ¿Listo? Yo le voy a añadir un poquito de frío a la escena. Vamos por aquí. Vamos a ponerlo a los 8000 grados Kelvin, ahí. Entonces mire que la escena queda un poquito fría y esto ahorita me va a dar la pauta para poder generar un contraste con la iluminación interior que voy a poner también en las lamparitas que hay acá y la pantalla del televisor. Entonces aquí le digo, ok, listo, ahí me quedó la iluminación. Entonces ahora lo que voy a hacer es, en las luces exteriores, voy a cambiarle ahora a estas de acá. Entonces mire, lo mismo, doble clic, perdón un momentico, le cambio el nombre a este. Sí, estoy hablando de la ventana de la cocina, la ventana del cuarto principal, la ventana del baño, que son las que están rectas. Entonces a esta vengo también y le digo área de luz. En el momento en que genero eso, pues obviamente él empieza a iluminar desde atrás. Si yo le pongo vatios, bueno, miren que aquí ya arranca a iluminar y se ven las sombras proyectadas de la nevera, pues, y de todos los demás elementos que hay detrás. En este caso, 1000 vatios es mucho, entonces lo voy a poner también por ahí en 200. ¿Listo? Y mire que ahí, bueno, incluso en menos. Por ahí, mire que ahí ya empiezo a ver como otros detalles de la escena como tal. Y le voy a cambiar aquí, pues, la misma temperatura. La misma temperatura de iluminación, ¿sí? Para que sea consecuente con que es el mismo sol que hay afuera. Y lo mismo acá, le quito visibilidad de la cámara. Entonces mire que aquí ya empiezo a tener una escena, digamos, un poquito más iluminada. Tengan en cuenta que como aquí los rebotes de la iluminación están en una iluminación básica, si yo esto lo paso aquí a interior, bueno, ya van a ver aquí cómo se ilumina la parte interna. Sí, mire que aquí tengo el reflejo. Entonces, bueno, ahí ya tengo cuadrada la iluminación exterior. Ahora lo que voy a hacer es cuadrar la iluminación interior. Entonces, nuevamente voy a volver aquí al Rhino y quiero que pillen algo aquí. Dentro de este plano tengo unos elementos que son estos redonditos que ustedes ven acá. ¿Sí? Todos estos. Entonces, por ejemplo, estos elementos que ustedes ven acá son unas lámparas. Bien. Entonces, voy a dejar solamente estas lamparitas acá. Y uno de los tipsitos que uno puede generar con el tema de las lámparas o con el tema de la iluminación es que cuando usted está utilizando en una escena esta iluminación, digamos un tono de iluminación frío, es bueno generar contraste con la iluminación interior. Por ejemplo, si la iluminación que usted está utilizando en el exterior es una iluminación fría como con grados Kelvin, así como lo vimos ahorita, que me están dando como la tonalidad azul, en la parte interior utilice una iluminación contraria para que genere un contraste, es decir, una iluminación con menos grados Kelvin, es decir, que tenga tendencia como a anaranjado o amarillo, como los bombillos amarillos pues, que uno tiene en la casa. Ese tipo de contrastes generan pues que la escena se vea como más real. ¿Listo? De hecho, vamos a ver si aquí de pronto, por ejemplo, miren, aquí está. Miren que la parte exterior tiene una iluminación como azul y en la parte interior la iluminación es cálida. ¿Listo? Ese tipo de detalles entonces funcionan. Bueno, aquí no, porque aquí no hay pues como iluminación como tal. Pero bueno, son consejos que de hecho
muchas personas dan, o sea, muchas personas que se dedican al tema de los renders. Miren, por ejemplo, aquí en una prueba de iluminación, lo que les decía. Y mire que la luz que está entrando desde afuera es una luz azul, fría, y aquí tengo una luz cálida, que es desde la parte interna. Sí, mire, por ejemplo, el tema de los contrastes aquí. Iluminación fría, que es la que está entrando en el entorno, iluminación cálida, que es la que hay en la parte interna de la casa. ¿Sí? Vuelve y juega lo mismo acá. Mira, la iluminación fría del entorno y las luces de aquí cálidas. Entonces, ese tipo de contrastes generan obviamente mayor realismo, digamos, en la escena. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Actualmente yo no tengo luces aquí definidas, entonces lo que voy a hacer es crear unas esferas que sean como los mismos, como los bombillos, pues. Entonces le doy aquí en esta lámpara, le doy clic aquí en el final y lo que voy a hacer es crear una esferita más o menos del tamaño como de la cabeza del bombillo, ¿sí? Como que quede como así. Bueno, hay un detalle aquí que quiero probar primero porque la verdad es que no me acuerdo, pero como yo les había dicho a ustedes, la geometría, particularmente digamos las esferas, tienen una dirección. Entonces, la dirección está dada por por esta lineecita que ustedes ven aquí. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, quito las isocurvas, miren que la dirección está dada por esto. Entonces, lo que tengo que ver es porque esta dirección influye cuando yo aplique hacia qué dirección quiero que genere la iluminación. ¿A qué me refiero? A que si yo aplico un material aquí para generar la iluminación, él puede empezar a iluminar hacia abajo o hacia el lado de atrás o hacia arriba, dependiendo de, obviamente dónde está esa dirección. Entonces, si no estoy mal, creo que si la dirección está así en vertical, él va a iluminar hacia abajo o hacia arriba. Obviamente yo lo puedo cambiar lo puedo cambiar en el programa, en Keyshot, ¿sí? Pero si lo llevo directamente desde aquí, pues muchísimo mejor porque simplemente yo lo pongo y le asigno ese a todos y todos van a quedar igualitos. Entonces voy a probar con uno y después ya miro los otros. Bien, simplemente para ir cambiando la iluminación. Entonces, bueno, aquí voy a utilizar el que está encima voy a utilizar el que está encima directamente desde la parte donde estoy tomando la fotografía, ¿sí? Donde estoy sacando el render. Entonces simplemente voy a coger este de acá y le voy a decir que lo exporte como Rhino, pero adicionalmente, bueno, que lo ponga como luz interior. Un momentico, yo lo cambio aquí de capa. Voy a utilizar esta. Bien, y ahorita sí, selecciono, archivo, exportar selección. Listo, lo dejo ahí, coloco luz interior. Listo, aquí lo exporté, ¿sí? Mírenlo, ahí está. Y aquí lo que va a hacer es cargarlo. Entonces, archivo importar, luz interior. Entonces, quito la cámara, como siempre. ¿Sí? Automáticamente ya ahí lo importé. Él queda como por acá arriba. Lo que pasa es que no va a mover la cámara, sino que está por aquí arriba, ¿sí? De hecho, miren aquí. Bueno, no sé si ahí se alcanza. Véalo, aquí está. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces, a este de acá. ¿Sí? A este de aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo pongo solito. Bien. Listo. Para este, entonces no voy a generarlo con, bueno, hay varias maneras, digamos, de utilizarlo como en iluminación. Doble clic,
y simplemente le coloco. Entonces, una es, como ya vimos ahorita, haciendo área de luz, y ahí genero, digamos, la iluminación de acuerdo a esto. Lo cambio, por ejemplo, a vatios o a luxes. En este caso le pongo, por ejemplo, 30. De hecho, está muy... Bueno, mire que ahí se está generando ese tema. Pero lo que yo quiero lograr, digamos que esta sería una iluminación como tal. Bueno, mire que ahí lo que me está generando es la sombra que se está produciendo por este tema de acá. Pero un momentico, yo les muestro acá. Lo que quiero lograr es una iluminación que tenga una proyección como esta que ustedes ven aquí. Sí, como si eso tuviera como si fuera un spot, listo, de iluminación. Entonces, ¿cómo hago eso? O como se ve, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿cómo hago ese tipo de iluminación? Lo voy a generar no haciéndolo como una luz de área, sino que lo voy a poner como un spotlight. ¿Listo? Entonces, mire, el spotlight, perdón un momentico, yo lo voy a seleccionar aquí. Entonces, mire, ahí me está... Ah, ok, esto era lo que quería ver. Bueno, píllense aquí esto. Miren que la iluminación, la esfera, cuando yo la creé, ella tiene la línea en este sentido. Y en el mismo sentido de la línea, cuando yo le aplico el material, es que él está iluminando, está haciendo el spot en este sentido. O sea, está iluminando hacia el lado. Esto es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Obviamente yo aquí puedo ampliar o reducir. Bueno, también puedo modificar el tamaño de esto y todo. Y aquí, pues por supuesto, también lo puedo rotar. Digamos, si yo selecciono este y le coloco posición, yo le puedo decir a este elemento que lo rote en este sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí lo roté 90 grados y estaría iluminando hacia la parte de abajo. ¿Sí? Pero pues me sale más breve si lo roto de una vez aquí. Por ejemplo, si lo que hago es que en lugar de haberlo exportado así, lo exporte así. ¿Sí? Aquí ya de una vez va hacia abajo. Igual aquí como ya roté el material, pues, perdón, roté fue este, entonces pues ahí no hay problema. Pero bueno, ahí está el tema de la iluminación. Entonces ahora sí, voy a volver otra vez a la cámara anterior y miren que aquí se está viendo la circunferencia. Y miren que ahí está la circunferencia del spot de arriba. En este caso también puedo cambiar el color. Entonces lo que veníamos hablando ahorita, vamos a ponerlo por ejemplo en 4000. Listo, para que sea cálida, sea una iluminación cálida. Entonces mire dónde va llegando la iluminación. Y aquí tengo los otros elementos que me van a permitir generar los detalles de esa iluminación. Entonces, por ejemplo, lo que estaba moviendo ahorita con el mouse, aquí está. Entonces, por ejemplo, el ángulo de apertura. Vamos a ponerlo en 60 grados. ¿Sí? En 60 grados, o sea, entre más grande sea, pues obviamente esto va a abrirse más. Si yo, por ejemplo, lo cierro a 30, pues miren que el spot va a ser más pequeñito. De hecho, lo voy a abrir, vamos a ponerlo a 70 grados. Que sea más, uy no, está muy alto ya. Démoslo así en 60 como estaba. Listo, en 60. Fall off, entonces es qué tan rígida quiero yo la iluminación, porque mire que aquí está bien marcada. Listo, o sea, esta es la caída de la luz. Entonces, por ejemplo, vamos a aumentarla a... Bueno, esto viene entre 0 y 1.
Pensé que iba a ser entre 0 y 100, pero 1 pues significa muy abierto. Miren que aquí ya se difuminó, lo que quiere decir que si yo lo pongo, por ejemplo, en 0,5, va a ser una luz fuerte, pero que va a tener una difuminada aquí, en esta partecita de acá. Y el radio, pues es que tan grande. Miren que aquí se abrió totalmente en centímetros. Por ejemplo, este sería, digamos, como el radio del bombillo. Más o menos un bombillo tiene por ahí unos 4 centímetros de radio, por decir algo. ¿Listo? Entonces, quedaría allí. Sigo diciéndoles pues el tema aquí está en iluminación básica. Si yo lo paso, por ejemplo, a interior, pues obviamente voy a ver ya esto, esta partecita aquí, mucho mejor. Bueno, de hecho aquí siento que quedó como muy, vamos a ponerle 5000, no más así tocadita. Un momentico, yo veo la diferencia aquí. Pues ahí se ve muy, muy anaranjado. De hecho, ustedes pueden cambiarle pues el color aquí, o la temperatura. No necesariamente tiene que ser con esto. Si digamos yo quiero una luz de un color diferente, simplemente le doy RGB y la cambio aquí pues amarillo, azul, a lo que ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a dejarla por aquí. Listo. Bueno, entonces ese que ya está aplicado, pues es el que voy a utilizar para todos los demás. Entonces aquí en la escena voy a cambiar a una vista ortográfica y desde arriba. Lo que voy a hacer es quitar el... Y de hecho aquí puedo ver cómo está afectando, por ejemplo, este tema de la iluminación un momentico, yo vuelvo aquí a donde está el básico. Y básicamente lo que voy a hacer es copiar este para ubicarlos en los diferentes puntos, ¿sí? En todos estos. Eso puede ser una, o en su defecto, pues hacerlo más fácil también aquí desde Rhino. Un momentico, yo dejo solamente las lámparas. Bien. Y aquí donde está la esferita, que lo que voy a hacer es copiar la ubicación, ¿sí? Desde el centro, y vamos a copiarlas aquí. 1, 2, 3, 4. Listo, creo que ahí están. Ah, no, me faltaron estos. Listo, entonces todo lo que está en esta, le digo exportar selección. Listo, acá, y ahora me paso aquí. Este que se llama luz interior lo voy a quitar momentáneamente y le digo importar. Listo, ahí trae todos, sí, todos los punticos. Creo que me faltó aquí el del cuarto principal. En efecto. Bueno, no importa. Ahí, y luego a este de acá, un momentico, miro aquí, ajá, a este de aquí, entonces le voy a poner ese material de luces interiores.
¿Listo? Entonces miren lo que les decía. Miren que ahí ya la luz está iluminando hacia abajo. Porque la rayita de la esfera quedó hacia abajo. Sí, esa es la dirección de donde está la iluminación. Entonces, para que ese tipcito allí les quede bien. Ah, bueno, aquí está quedando, pues, por supuesto, muy iluminado es por el tema de que tiene el techo destapado. Bueno, voy a revisar aquí que efectivamente haya quedado. Un segundito que creo que. Ah, no, mira que aquí quedó. No, entonces la rotación se hace es con el. Vamos a ver si podemos rotar el material. No, pero aquí no me da opciones. No, hay que rotarla aquí. Entonces, bueno, listo, no, ahí quedó. No, en este caso, muchachos, sí hay que hacerlo manual. Digamos que no hay una opción porque no me permite, digamos, hacer la rotación de manera automática, sino que tengo que hacerlo en cada una de las lamparitas. Bueno, por lo pronto digamos que esta de aquí no me sirve, las dos que están influyendo, digamos, en la escena son estas dos, por lo que estas otras las voy a. Listo, ahí. Ahora sí.
Y bueno, listo. Después de que ya tengo esta parte acá, sí, miren aquí cómo es la proyección de la iluminación aquí. Entonces ya lo que queda es empezar a aplicar los materiales respectivos. Que ya la aplicación de los materiales aquí sí es normal, pues es como se viene haciendo. Por ejemplo, este de aquí. Sí, digamos que esto tiene madera. Entonces sería buenísimo em, si pueden dividir esto en subcapas. Porque pues si no aquí está complicada la. Si tocaría seleccionar pieza por pieza. Bueno, así sucesivamente. Ya de aquí para allá sí saben pues cómo es el tema. Entonces, después de que está así, ya es cuestión de ajustar bien los parámetros de la cámara. Listo, ponerle material, digamos, a los cojines, bueno, a todos los detalles y ya empezar a generar los renders. Entonces, ese es como el tema de cuadrar la iluminación. Y bueno, muchachos, ¿qué preguntas tienen con respecto al proceso? No, profe, todo bien. Hasta ahora está claro. Listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con el trabajo? Pues simplemente agregar, después de hacer todo el tema de la iluminación, agregar los materiales a la escena y generar el renderizado, 2 renders por cada espacio. Entonces, por ejemplo, este que es sala y comedor, entonces hacen un render, digamos, de esta vista, luego cuadran la cámara en otra vista y sacan otro render. Del cuarto principal, entonces lo mismo, 2 renders. Del cuarto secundario, 2 renders, así sucesivamente. Entonces, 2 renders de cada uno de los espacios y esos renders en JPG son los que me suben a la carpetica allá. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de esta semana, pues avancen bastante para que la próxima semana solamente vamos a hacer una clase como de asesoría. Caso tal de que de pronto alguno de ustedes no sepa cómo hacer algún efecto que necesiten o algo así, entonces lo puedan generar. Aquí también les voy a recomendar, pues en YouTube, si buscan este de aquí es muy bueno. Sí, bueno, aunque esto es una lista de reproducción, pero digamos que este primero que hay aquí, este primer tutorial que es del canal de Keyshots. Esto es un webinar que hicieron hace ya bastante tiempo, hace 4 años.
explican un poquito más o menos cuál es el proceso de acuerdo como lo que les estaba yo mencionando ahorita, ¿listo? O sea, obviamente aquí hay más detalles, pues más todo el tema. Esto es del canal directamente de Keyshots. Pero por ese mismo criterio de búsqueda, ustedes van a poder encontrar algunos otros tutoriales. Por ejemplo, este de aquí también. ¿Sí? Tutoriales en Keyshot para el renderizado de interiores. Bueno, hay varios que les pueden interesar. Y hay un personaje que, es que no me acuerdo cómo es que se llama. Un momentico a ver si aparece por acá. Bueno, este pelado también tiene unos tutoriales bastante interesantes con respecto al tema de iluminación realista, perdón, utilizando HDRIs, que esto es como lo que veníamos revisando en la clase pasada con el render exterior. Pero hay uno que se llama, bueno, yo busco aquí. Gibbons, creo que es de apellido. Will Gibbons, este. Este man es muy duro para el tema de renderizado. Bueno, a pesar de que él no tiene, digamos, tantas escenas o tantas cosas relacionadas al tema arquitectónico, sí tiene mucho truquito y mucha cosita que les puede servir a ustedes. Pues que ya, digamos, uno aprendiendo cómo funciona los truquitos que él hace, los puede aplicar ya al tema del renderizado en lo que quiera. ¿Listo? Entonces ahí, este man es bastante, muy bueno. Tiene unos detalles ahí chéveres. Entonces, por aquí tiene unos, bueno, les voy a dejar ahí el enlace para que lo vean. Y por supuesto en el canal de YouTube de Keyshots también hay unos tips bastante interesantes. Donde están las listas de reproducción o los videos más bien. Aquí pueden ver todas las temáticas, mire, mapeado de cámara. Bueno, ahí hay bastantes también, entonces les voy a dejar este también ahí. Bueno, mire que después de un rato de tenerlo allí renderizando en modo... De tenerlo ahí en modo interior, mire que ahí ya la escena va cogiendo cada vez más. Sí, él constantemente se está actualizando, está haciendo el cálculo de iluminación, pero mire que ya las sombras se ven más parejitas y todo el rollo. Obviamente en el momento en que uno genera el render, pues ya no se ve así. Ah, bueno, y lo otro que se me había olvidado decirles era el tema de la cámara. Entonces, por ejemplo, yo puedo lograr el efecto del Deep of Fields, ¿sí? La profundidad de campo. Supongamos que voy a hacer, bueno, aquí actualmente está la distancia focal está puesta sobre el objeto del televisor. Entonces, en este caso, le voy a dar clic ahí. Televisor, entonces aquí está enfocado el televisor y se desenfoca automáticamente todo lo demás.
Y el factor F, que en este caso es la apertura focal de los lentes. Entonces, para que ustedes entiendan un poquitico, bueno, en este caso la voy a poner bastante grande, por ahí de unos 18, para que la desenfocada que tiene aquí el lente pues no sea mucha, ¿sí? Simplemente sea un ligero foco selectivo sobre este punto de aquí. Este valor entre menor sea, más desenfocado va a estar, ¿no? Me refiero a que si es 1, mire que por ejemplo todo esto aquí va a estar desenfocado, bastante desenfocado, y aquí muy enfocado. Pero si este valor es 22, por ejemplo, que es una distancia focal bastante alta, entonces todo va a estar enfocado, ¿sí? El rango de enfoque va a ser mucho más amplio. Y yo lo pongo, por ejemplo, vamos a colocarlo en 15, un F15. Entonces, mire, aquí se alcanza a ver que se desenfoca, pero no es tanto. Entonces, esto le añade pues como cierto realismo como a la escena. Y esa distancia focal, bueno, de hecho aquí hay varios tips que ustedes pueden ver en esta parte sobre el tema de la distancia focal. Mire el tema de lo que estábamos hablando de las luces físicas, iluminación, como lo mostraba ahorita, de los elementos que estábamos viendo ahorita. Entonces ahí hay detallitos que pueden... Bueno, por aquí hay algunos elementos de iluminación focal, pero de distancia focal, perdón. Aquí. Sí, mire por ejemplo aquí el quick tip sobre distancia focal. Entonces ahí también tienen también elementos sobre esa parte. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo ya la inquietud pues con eso, muchachos. Ya es cuestión de que lo investiguen y la próxima clase entonces revisamos esos detalles. ¿Listo? Bueno, muchachos, no es más. Entonces, trabajenle bastante al asunto para que surjan bastantes preguntas y que la próxima clase las podamos resolver. ¿Listo? Dependiendo de lo que sea. Entonces, bueno, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Gracias, profe. Pues bien. Vale, cuídense. ¿Alguien entró después de Profe, que... Sí, cuénteme. yo sí tenía un problemita, pero era con lo del proyecto del render de los zapatos. Ok. Sí, Profe, yo contame. también. Eh, Sino que no tengo los programas abiertos en este momento. Eh, Miguel, ¿tú lo tienes abierto para que le muestres? Sí, yo lo tengo. Sí, yo lo ¿Así? tengo. Ujú. Hazlo. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando hacer lo que usted decía del tipo de cámara de V, Ajá. pero al pasar de Rhino Espérate, yo comparto todo. al Keyshot, sale todo distorsionado lo que es la lengüeta del zapato. Ok. O sea, aquí en Rhino aparece así, profe. Listo. Dale un Parece momentico. bien. Seleccionalo un momentico. Ah, Ajá. así. Y ahorita Ok. métete a las propiedades donde está Ah, no. Ah, bueno, sí. Ahí en el mapeado de texturas, en el tercero. La tercera pestañita que hay abajo. Esa. Ah, este. Ujú. Sí. Listo, ahí ya, sí, ahí ya lo tiene asignado porque si no, no estuviera así. Listo, entonces ahí ustedes llegan y lo exportan, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando lo abrimos en Ketchup, ahí está. Aparece así, el mío. Por ejemplo, el mío aparece así. Correcto. Y Si yo le lo das pasé clic, todo, y lo pasé todo normal. listo, si le das clic, dale clic ahí a la parte. ¿A la tela o...? No, 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 a la pieza. Ajá. Sí, a cualquiera de esos, pues en este Ujú, caso sí. sería la de abajo. Entonces ahora mostrame, dale doble clic a la que dice tela, al tercero, a ese, dale doble clic para abrir el material. Listo. Pásate donde dice texturas. Ajá, ok, ahí tiene tipo de mapeado V. Ahí donde dice textura. Espérate un momentico, mapa de textura.
Dale un momentico ahí donde dice restablecer. Pero ese se lo aplicaste, o sea, vos importaste la pieza Sí, ajá. Sí, independiente. por ejemplo, yo borré la pieza que tenía aquí y la exporté del Rhino a Kitchen, como viste en el video. Yo lo vi Ajá. varias veces y hice igualito. Y parecía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Listo, entonces hace una cosa, métete al Rhino, porque yo creo que el tema está en la exportación. Vamos a ver cómo lo está exportando el Rhino. Selecciona la pieza y dale exportar selección. Me voy, es aquí, ¿cierto, profe? En este, Ajá. ¿cierto? No, abajo. Ahí, Exportar selección. ahí lo hice mal, entonces. Sería El de abajo, abajo. este. No, abajo donde dice exportar selección o exportar seleccionado, ese. Vamos a ver, vámonos en el escritorio. Pero entonces espérate, ahí y le vas a dar, ajá, y le vas a dar donde dice también graba Save Textures, grabar texturas, a ver si te lo pasa de una vez, ajá, si te lo pasa de una vez con eso, listo, ahí le, eso, listo, entonces Y ahora ahora sí, voy a Kitchen. ajá, si Y me quieres esa tocaría que tenés ahí borrar la este, puedes ¿cierto? borrar, sí, exacto, borrate eso, clic derecho, eliminar. Y le das archivo importar. Y escritorio, pieza, la final. Espérate un momentico. Dale. Ah, bueno. Yo siempre lo No, exporto pero así. espérate, dale control Z, un momentico. Y miremos en las opciones de importación. Entonces borremos otra vez porque ahí ya me Ajá. tocó bajar. Sí, listo. Entonces miremos en las opciones de Importar. importación a ver si hay alguna que esté relacionada con... Ujú. Aquí, ahí. Listo, abrí escena. Espérate un momentico, actualizar nuevos set de modelos, default, listo, está bien. Donde dice geometría, abrí. Importar datos de NURBS, listo, está bien. Y ahora donde dice materiales y estructura. Aplicar materiales de la escena a nombre de origen coincidentes, aplicar materiales de la librería. Dale la segunda. Ajá. Y dale importar. A ver qué Le sale. quito las cámaras, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Dale clic a la lengua del zapato, la pieza que tienes allí. ¿Doble clic? Sí. Doble clic. Pues abríla y la que dice, abrí esa también. Esa, dale doble clic. Y métete donde están las texturas. Ok, están tipo de mapa, tipo de mapeado. Cambiarlo un momentico a textura plana. Ahí donde dice tipo de mapeado V, cambiarlo donde dice textura plana. Listo. Y devolverlo otra vez a cambiar Ujú. Fíjate que mostrame esa que dice textura 1.jpg, mostrame el archivo. ¿Así aquí? No, afuera, por ahí. Bueno, sí, pues sí, ahí lo puedes visualizar. Vamos a ver, si no, pues lo abro desde el archivo. Es este, profe. Ok, y ese está alineado obviamente con el mapa que vos cargaste y toda la Ajá, vuelta. hay Photoshop, y lo pasé Photoshop y hice todo en Photoshop. Vení, haceme un favor porque yo ya creo saber qué es lo que es. Dale donde está el Rhino 6. Voy a Rhino, A profe. Rhino, ajá. Es que dale ahí donde... Dale otra vez al Unwrap Map, al regalito, ajá. Este, ¿no? Sí.
Ahí esa es solamente una superficie, ¿no? Ahí vos le Sí. separaste las anteriores, listo. Sí. Dale a aplicar. De que lo vea. Aquí. Listo. Y ahora saca un momentico el VMap. Ese, Ah, pues este tendría que hacerlo en top, ¿no? en Superior. superior, correcto. Y puede ser que no esté asignando, dale, ajá. Puede ser que no esté asignando canal. Ok, en teoría está bien ahí. Highlight selected, show wireframe. Bueno, espérate un momentico. Bueno, abajo, mira donde dice ahí, donde está V-Editor, la pestaña esa que te salió al lado derecho, dale al de abajo que dice utilizar textura. Este. Ese, dale clic ahí. Ok, espérate un momentico. Ahí está. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Ajá, sí, ahí le está asignando. O sea, en teoría ahí sí la está asignando bien. Listo, dale donde dice usar material, normal. Ya, y dale a aplicar. Correcto, ahí está en el proceso. Entonces ahora vuelve a darle otra vez exportar selección y toda la vuelta. Su selección. Me parece rarísimo porque lo que estás haciendo está bien, o sea, es el Sí, proceso. yo vi el video varias veces, como te dije, en el correo y nada. O sea, me parece raro que lo que estés haciendo te salga aquí diferente porque pues o sea, debería venir con la información. Lo otro es que en ese caso, entonces en la exportación no se esté generando o sea, te lo esté exportando pero sin las coordenadas V, que es lo que me parece raro. Ahí profe le dejo igual. Aquí en el Sí, quítale importar cámaras y listo. Nada. Ah, profe. Vení, vamos a intentar exportarlo en otro formato. Desde Rhino, Ok, exportarlo tengo idea, como IGES. A ver si así sí coge las... Y sería este, ¿cierto? ¿Iges? Ajá, correcto. Vamos a ver si lo coge así. Y en caso tal de que no, probas también con SketchUp, con extensión de SketchUp. Ah, ahí no me lo mostró. Espérate. ¿Es tan raro? Mira en el Rhino, porque en el Rhino creo que te salió un cuadro antes de... Oh, sí, perdón. Si ahí le tienes que dar OK, para repítetelo. ¿Dónde era esto? Vamos. Ahora otra vez. Figurados. Esa, ajá. Vamos a ver si lo tomo. Espérate un momentico. Material, parte individual, link materials, aplicar material de la escena, nombre de corriente, aplicar material de librería, organizar jerarquía, listo. No, ya está bien. Entonces le puedo exportar. Sí. Vamos a ver si listo. Entonces, bueno, no, espérate. Ahí sí tenés que cambiarle que la orientación sea Z. Ah, la orientación. Entonces tengo que borrar Sí, esto. borrarlo y lo volvés a importar y le cambias la orientación a Z. Ok. Eso sería aquí, ¿cierto, Ajá, profe? posición, Posición. correcto. Es correcto. Sí. Listo. Y tienes el material por ahí, el que le habías aplicado. Métete ahí donde Sí, de la está. lava. De la lava, sí. Sí.
¿Cómo No, sería aquí ponerlo? abajo donde dice materiales, ahí donde tener las pestañitas escena y materiales. Aquí. No, abajo, abajo. Ah, bueno, sí, Oh. también, pues ahí lo Ah, puedes. no, aquí en este material. Sí, correcto. Ese y del- lo jalas y lo pones hasta allá. Y ponérselo. Vale, pero ahí no está, o sea, ahí Ah, ese no es el de la lava ¿cómo se dice? Con el logo, ¿no? O si sería, no sé, no es. no, entonces hace un material nuevo, no para nada, o sea, asignarle un material nuevo, dale clic derecho y clic derecho, un link material. Aquí el material, Arriba, ¿cierto? material, ajá, desenlazar material. ¿Dónde está? Allá. Listo, y le das doble clic entonces al material, a ese material para poder editarlo. Allá. Materiales. Aquí, ¿cierto? Doble clic, ¿cierto? Fíjate que sea ese, sí, ese es el número 1, dale doble clic. O dale clic derecho a editar. Ajá, eso. Entonces ahí donde dice texturas, correcto. Tiene el mapeado, güey, no lo está generando. Güey. Entonces, abrí un momentico abrí el material porque tiene una textura que no es. Este. Sí, ahí donde está la Vale. carpetica. Y le colocar la textura que es la 1, no sé qué. Este. Es. Vamos a ver si la acomoda. Bueno, pero baja un momentico porque ahí donde dice tamaño y mapeado, ahí dale utilizar DPI para tamaño. Esta. Ay, no me deja, profe, enlazarlo. Eh, No te compro. Cambiarle un momentico ese 1 que dice ahí, ponele 10, por ejemplo. Simplemente para saber si sí lo está. Oh, sí lo está haciendo. Ok, pero entonces, según cuentas, ¿cuánto mide esa imagen? No, es que igual ahí no te la está. Ahí el mapeado no le está aplicando porque no. Ya ahí se nota que la figura está girada. Sí, está más para acá, a la derecha. Sí está raro el tema. Haceme un favor, poneme ese archivo en esta carpeta, ya te la va a mandar. Eso sí, ya lo voy a pillar acá con el programa mío, a ver si lo que está molestando es el Rhino o qué es la vuelta. Y entonces mejor Sí, dicho, algo. mándame el archivo solamente el de la lengua que exportaste. Y me mandas la imagen de la lava, ese que dice lava 1. Ah, ok. No, te mando el de Kitchen. Son los de Rhino y Sí, solamente el de Rhino o sea, la lengua de Rhino y la textura que le estás aplicando. ¿Listo? Ah, ok. Con el... Ah, sí, ya entendí. Listo. No. Ya, espérate un momentico, ya te mando una carpetita. Listo. Ahí te puse un enlace al final. En esa carpetica lo subís. Sí, profe. Listo, Entonces, profe. listo. Ya te Déjame, lo yo lo mando. miro aquí. Yo lo miro aquí a ver si lo está cogiendo, qué, porque pues para descartar, o sea, en teoría, si yo abro ese en el Rhino que yo tengo acá y le aplico el material, debería tener la misma estructura V. Entonces es para ver si el que está fallando es el Rhino o es el Keyshot. ¿Listo? Listo, pues entonces te van a mandar el archivo con la lengua. Profe, te mando el archivo del Rhino con la lengua ya puesta y la No, no, foto, ¿cierto? pues sí, así o independiente, como sea. O sea, lo Listo, importante es que profe. me mande la textura también. Entonces déjame yo Listo. lo recibo y te escribo. Listo, profe.
Listo, mi hermano. Muchas gracias. Vale, pues. Ok, yo que tengo el mismo problema, ¿te puedo subir eso ahí en la carpeta? Sí, dale. Ok, Lo mismo. Bien. Bueno, listo, muchachos. Ahora sí los dejo porque es que tengo ya ahorita a las 4:30 clase con el otro grupo. Listo, vale, profe, profe. Bueno, gracias. estallamos. Muchas gracias. Que estén bien.